los distintos signos de la misa. Hemos visto ya el lugar sagrado, los ornamentos sagrados que se coloca el sacerdote para celebrar la misa, los vasos sagrados con los cuales, ¿no es cierto?, realiza sobre todo la transustanciación, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y hoy vamos a ver dos signos que, por más que no sean tan importantes como los otros, o tan necesarios como los otros, porque sin los ornamentos el sacerdote difícilmente puede celebrar la misa, o sin los vasos sagrados, sin embargo tienen un alto valor simbólico, Ellos son las velas y lo que tenemos aquí delante, el turíbulo o el incensario y el incienso. Dos signos con un alto valor simbólico. Digo, si no hay velas se podría celebrar igualmente la misa. No es esencial como puede ser la hostia para consagrar, pero tiene un alto valor simbólico. Inclusive no solo en la liturgia, sino en general, en las casas, cuando uno prende una vela, un santo, tiene un valor simbólico muy grande. En primer lugar, la vela, que a los comienzos posiblemente allí en las misas, sobre todo cuando comienza la liturgia ahí en Roma, al menos en las catacumbas y todo eso, las velas serían usadas también como forma de iluminación. Ahora, en la actualidad, ¿no es cierto?, la vela tiene plenamente un sentido simbólico, no de iluminación. Y la vela simboliza una suerte de consagración. Es como una presencia. O sea, la vela nos simboliza a nosotros, ¿no? Nosotros le damos vida a las cosas, a los signos, ¿no? Nosotros somos los que, de algún modo, todo el mundo material, el ser humano es el que, por ser espiritual, es como el que le da sentido y trascendencia a todo el mundo material. Y las velas nos simbolizan a nosotros, simbolizan esa presencia. La vela dice, aquí estoy. Se va consumiendo serenamente, ni de golpe, no tiene apuro, ni tampoco con tibieza, sino con la llama justa se va consumiendo. Y delante de Dios, delante de la presencia de Dios, delante del altar, delante de Jesús. Eso es la consagración en un sentido amplio, no consagración de los consagrados, los religiosos, sino la consagración en el sentido amplio de vivir la vida uno en la misa, delante de Dios. Es claro que aquí estamos delante de Dios, pero también afuera, en la casa de uno, en todo ámbito, uno tiene que vivir la vida delante de Dios. Dios no está solamente aquí, encerrado en el templo, sino que Dios nos ve, escucha hasta nuestros pensamientos, nos ve en todo lugar. Entonces, la vela simboliza esa consagración nuestra, de un modo especial aquí en la misa, de consumirse, gastarse delante de Dios. Como decir, aquí estoy. Ser relativo a Dios. Porque la vela sacada de aquí en otro contexto no sirve para nada. Pero aquí, digamos, tiene un sentido. Pero su sentido es porque está delante de Dios. Bien, vive esa presencia delante de Dios. Y ya digo, se entrega totalmente. Totalmente. Pero a la vez sin apuro, ¿no? Como debe ser nuestra consagración a Dios, día a día. Hoy que rezamos Santa Teresita, ¿no? Dame hoy, solo por hoy, día a día. Y implica esta vela, esta presencia, un sacrificio, ¿no es cierto? Porque tiene que consumirse, tiene que consumir su vida, consumir su tiempo. Igual lo consumiría de otro modo, en otras cosas, pero aquí tiene un significado mucho más profundo. Y con un desinterés. Ya digo, no tiene un sentido práctico la vela. La vela simboliza muy bien, en la vela se simboliza muy bien las virtudes, las tres virtudes teologales. Vieron cuando uno se bautiza, el padrino toma del cirio pascual, que es una vela grande, ¿no? El cirio adornado, toma la luz,
como signo de que el niño bautizado ha recibido en su alma esas 3 virtudes teologales que luego los padrinos tendrán que ayudarle a desarrollar, ¿no? La luz de la fe, ¿no es cierto?, que me ilumina, la vela ilumina, la caridad que consume, que es como el fuego, que consume, y la esperanza, que hace que la vela, ¿no es cierto?, si me entro mantel me van a matar, siempre busque hacia arriba, ¿no? Si uno la tuerce, así en los vaivenes de la vida, ¿vieron? No siempre vamos así en la vida, a veces nos agarran tormentas, siempre la esperanza nos hace tender hacia Dios. Pero bueno, puede pasar que el viento de la soberbia apague nuestra vela. Y aún así, no hay nada más triste que una vela apagada, no. No hay nada más triste que una vela apagada. Pero bueno, siempre tenemos la esperanza de poder volver a encenderla. Para eso necesitamos la ayuda de los demás. Ninguna vela se prende sola, ¿no? Salvo que te vengan esas velas, vieron que vienen con pólvora, no sé qué, pero si no, no se prende sola. Por eso uno necesita confesarse, necesita los sacramentos para recuperar la gracia cuando uno la ha perdido. Ninguna vela se prende sola. El otro signo es el señor aquí turíbulo y el incensario, que, bueno, tiene un sentido también muy, muy hondo. Estaba viendo, así lo tenemos a uno de los ángeles, no se ve ni con ninguna de las cámaras, pero está el ángel con el turíbulo, con el turiferario, ¿no? Se usa para echar el incienso, ¿no es cierto?, y crear de ese modo una forma, un signo muy hermoso, los granos de incienso es una resina de un árbol, ¿no es cierto?, que luego se machaca y forma este incienso, que además de lanzar este humo, es un humo aromático, perfumado. Bueno, el incienso simboliza la oración, ¿no? La oración que se eleva. La oración que se eleva. Pero no cualquier tipo de oración. Está la oración de petición, que nosotros le pedimos a Dios por distintas cosas, es una forma de oración. Pero el incienso simboliza la oración simboliza la oración de adoración. Es para Dios. La oración, uno puede decir, bueno, de petición, ¿para qué sirve? Y sirve para pedir cosas. Para pedir por esto, pedir por aquello. Está bien, es una forma de oración. La adoración, ¿para qué sirve? No sirve para nada. No sirve justamente. Es un regalo a Dios. La hacemos no pensando en nuestras necesidades, sino, es decir, doy gracias a Dios que es Dios. Es algo totalmente desinteresado. Totalmente desinteresado. Uno le da gloria a Dios porque es Dios, no por lo que me da a mí. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque si uno pierde este tipo de oración que simboliza el incienso, y de algún modo es la misa eso, transforma las cosas a Dios en algo útil, ¿no? En algo útil. Y está bien, tiene su utilidad, digamos, lo que Dios nos puede dar, pero no nos olvidemos que el aspecto más importante de la misa es de adoración a Dios, ¿no es cierto? De darle gracias a Dios. Nuestra dignidad más grande es poder tener no es lograr este efecto o aquel otro de lo que yo pido, sino la dignidad de poder darle gracias y darle
adoración a Dios. Siempre pedimos en las misas por intenciones y está bien que así se haga, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener mucho cuidado que no sea algo utilitario, digamos. Que nos olvidemos de nosotros mismos, de lo que nos duele, de lo que nos cuesta, de lo que estamos tristes, alegres, de los problemas que tenemos. En algún momento nos olvidemos de todo eso y nos pongamos frente a Dios y le demos gracias a Dios por ser Dios. Muy saludable de todo punto de vista, espiritual, psicológico. Porque si no, vieron, uno está todo el tiempo maquinando y masticando sus pequeños o sus grandes problemas, pero que al fin y al cabo, mirando el universo, nada, pasajero, algo totalmente pasajero. Entonces esto nos recuerda que todo pasa, ¿no es cierto? Y nuestra oración se eleva a Dios como una oración de adoración, porque Dios, como una ofrenda de amor desinteresada, ¿no? Desinteresada. Ese perfume es algo para Dios. Por eso tiene un simbolismo muy lindo. Y por supuesto que esta oración implica o tiene de base un sacrificio. Está el sacrificio de los granitos de incienso que se queman, ¿no es cierto? Se tienen que quemar porque si no se queman, no suben. No hay otra forma de que puedan subir. Y el carbón encendido, ¿no es cierto? Si no se quema, no hay forma. Entonces hay un sacrificio aquí. Por eso el incienso simboliza el sacrificio de Jesús, la ofrenda de Jesús que se va a hacer. Este sacrificio mío y de ustedes, dice el sacerdote, sobre el altar. Se hace el sacrificio, se realiza, después hablaremos de eso, por eso se consagra el pan y el vino por separado, y cuando uno consagra dice del cuerpo que será entregado y la sangre que será derramada, no es sangre así en las venas, es sangre que se derrama porque hay un sacrificio. Entonces esto simboliza el sacrificio de Jesús que se eleva ante el Padre para interceder por nosotros. Y también simboliza nuestros sacrificios. Uno pone aquí en el incienso y trae de algún modo, como lo hace en el ofertorio, todos los sacrificios de la vida de uno, los grandes, los pequeños, los más espirituales, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos el incienso. El incienso se utiliza en algunos momentos de la misa, es libre, se suele usar en las misas más solemnes y se usa para incensar, por ejemplo, el altar. El altar al comienzo de la misa, ¿no? Se suele utilizar para incensar el altar, como es símbolo de Cristo el altar. Se usa también para incensar el evangeliario, el libro de los evangelios, símbolo de Jesús, de la palabra. Se usa para incensar al sacerdote, que va a ser el que ofrece el sacrificio, y a los fieles, que por el bautismo participan de ese sacrificio y lo ofrecen también a su manera. Y especialmente se utiliza en la misa cuando está el momento de la consagración, que el sacerdote, el que maneja el turíbulo o el incensario, inciensa la hostia consagrada y el cáliz consagrado, ¿no? Bueno, aquí tenemos esto, que es este símbolo que trasciende el cristianismo, el judaísmo y que ha sido usado en muchísimas religiones, expresando siempre ese aspecto de adoración del cual nunca nos tenemos que olvidar. Bueno, así tenemos entonces, como dice el Salmo, esto, y como simbolizan muy bien los dos ángeles que están aquí, tenemos las dos formas de ofrecimiento a Dios. A veces son las flores. Aquí tenemos un ángel con una flor. Es el ofrecimiento de las cosas lindas de la vida, de las cosas agradables, que hay que ofrecerlo también a Dios. Pero bueno, la vida no solo son flores, ¿no? Ahora está la primavera y flores, pero a veces viene el invierno y las heladas
y las hojas que se caen, entonces tenemos que ser capaces de ofrecerle a Dios nuestras flores, pero ser capaces también de ofrecerle a Dios, como representa el segundo ángel, los sacrificios, ¿no? El incienso no es un humo negro, un humo de queja constante contra Dios, ¿por qué esto, aquello? No es queja. Es el sacrificio que se eleva como un perfume, que confía, son nuestras cruces, ¿no? Que también tenemos que poner en las manos de Dios. Y como decía, termino con esto, hermosamente el Salmo 141, suba mi oración como incienso en tu presencia. Y podemos decir así, suban mis cruces, la cruz que cada uno tiene de nosotros, como incienso en tu presencia. Y mucho más si unimos la cruz a la cruz. Ese sería el camino. Por eso la misa resume, de algún modo, toda nuestra vida cristiana. Aquí uno trae sus cruces, sus alegrías, todo eso, lo ofrece a Dios como adoración, como acción de gracias y como petición. Bueno, mañana, si Dios quiere, veremos los gestos que hacen los fieles de ponerse de rodillas, genuflexión, y los gestos que hace el sacerdote, que simbolizan y más o menos que tiene que hacer cada uno, ¿no? Les dejo la bendición, el Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta mañana, si Dios quiere.